Volvemos. Les voy a explicar en esta clase cómo calcular la ventilación pulmonar y la ventilación alveolar y también el volumen de los espacios muertos, anatómico, alveolar y fisiológico. Para ello les preparé un PowerPoint que es el siguiente. A ver. Bueno. Entonces, con respecto a la ventilación alveolar, conceptos de fisiología, gentileza del Instituto Tejedor. Los conceptos claves son que la ventilación, digamos, los conceptos claves que te pide el módulo del alumno son la ventilación pulmonar, el concepto de espacio muerto anatómico, de espacio muerto fisiológico y de ventilación alveolar. Con respecto a la ventilación pulmonar, lo podemos definir como el flujo de entrada y salida de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Eso ya lo vimos en la clase de ventilación. El volumen respiratorio minuto es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías aéreas en cada minuto y es igual al volumen corriente multiplicado por la frecuencia respiratoria por minuto. Es decir, equivalente al cálculo del volumen minuto cardíaco, pero para el volumen minuto respiratorio. Entonces, la fórmula para calcular el volumen minuto respiratorio es volumen minuto respiratorio, volumen corriente por frecuencia respiratoria. El volumen corriente normal es de aproximadamente medio litro, 500 mililitros, y la frecuencia respiratoria normal es de aproximadamente 12 respiraciones por minuto. Nosotros en clase presencial lo habíamos hecho con 15. Por lo tanto, el volumen minuto respiratorio es, en promedio, de aproximadamente 6 litros por minuto. Una persona puede vivir durante un periodo breve con un volumen minuto respiratorio de tan solo 1,5 litros y una frecuencia respiratoria de solo 2 a 4 respiraciones por minuto. Pero eso es brevemente. Incluso puede aumentar, al revés, hasta 30 veces en el ejercicio físico intenso. Este es el volumen minuto respiratorio. ¿Llega a todos los alvéolos? No. ¿Por qué? Porque parte queda en el espacio muerto. Parte del aire que respira una persona nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, sino que simplemente llena las vías aéreas en las que no se produce intercambio gaseoso, como la nariz, la faringe y la tráquea, y también aquellos alvéolos que no están bien perfundidos. Este aire se denomina aire del espacio muerto porque no es útil para el intercambio gaseoso. Consideramos espacio muerto fisiológico a todo el volumen de sangre que no participa de la hematosis por dos causas. Por llegar a vías sin alvéolos, y a eso lo llamamos espacio muerto anatómico, o por llegar a alvéolos mal perfundidos. Eso lo llamamos el espacio muerto alveolar. El cálculo del espacio muerto anatómico se realiza por el método de respiración de oxígeno puro. El paciente realiza una inspiración profunda de oxígeno al 100%, recuerden que en la atmósfera la concentración de oxígeno es del 21%, y este llena todo el espacio muerto con oxígeno puro. Parte del oxígeno también se mezcla con el aire alveolar, aunque no sustituye completamente a este aire. Después, la persona expira a través de un medidor de nitrógeno, que registra el porcentaje de nitrógeno en el aire expirado, con lo cual se construye una gráfica que es la siguiente. Vos acá ves que acá haces la inspiración de oxígeno puro. Este aire con oxígeno queda en el espacio muerto y después expirás. El aire del alvéolo empuja el aire del espacio muerto, que es el primero que vos recibís. Y no tiene nitrógeno, solo tiene oxígeno puro porque es lo que vos le habías puesto. Entonces, a partir de ahí, cuando el aire del alvéolo empiece a aparecer en el volumen expirado, empieza a aumentar la concentración de nitrógeno hasta que alcance el 60, el 70%. Bueno, entonces, esto nos permite, en este área, en este gráfico, donde nosotros graficamos porcentaje de nitrógeno en función de los mililitros de aire expirado, nos permite dividirla en dos áreas. El área gris de la izquierda y el área rosa de la derecha. Entonces, con esto se hace el siguiente cálculo. El volumen del espacio muerto va a ser el área gris sobre área rosa más área gris por el volumen expirado. Así, suponiendo que el área gris represente el 30%, el área rosa el 70%, hago 30 dividido 30 más 70 por 500, que es el volumen expirado, el volumen corriente. Eso me va a dar un volumen de espacio muerto anatómico de 150 mililitros. El espacio muerto fisiológico se calcula por la ecuación de Bohr, esa que yo le decía que era Paco menos Peco dividido Paco, donde
PACO es la presión arterial de dióxido de carbono, que es de 40 milímetros de mercurio. PECO es la presión expirada de dióxido de carbono, de aproximadamente 27. Entonces, si yo hago 40 menos 27 dividido 40, me va a dar un valor de 0,325, que multiplicándolo por el volumen corriente me va a dar 162,5 mililitros. Eso es todo el espacio muerto. Parte de eso es espacio muerto anatómico, que habíamos calculado por el método de respiración de oxígeno y eran 150 mililitros. El resto va a ser espacio muerto alveolar, con lo cual el cálculo del espacio muerto alveolar se hace por la siguiente fórmula: espacio muerto fisiológico menos anatómico. El fisiológico es 162,5 y el anatómico 150, solo nos quedan 12,5 mililitros de espacio muerto alveolar. Es prácticamente despreciable, así que cuando a veces en los cálculos se habla, para la ventilación alveolar, por ejemplo, del espacio muerto, se toma solo el anatómico. Se toman los 150, eso se le resta al volumen corriente y con esto vamos a calcular la ventilación alveolar. Ni se considera el espacio muerto alveolar. Este aumenta en condiciones patológicas, obviamente, pero en condiciones fisiológicas existe, pero es muy bajito, solo 12,5 mililitros. Bueno, y así llegamos al último concepto que nos pide el módulo del alumno, que es la ventilación alveolar. La ventilación alveolar por minuto, VAM, es el volumen total de aire nuevo que entra en los alvéolos y en las zonas adyacentes de intercambio gaseoso cada minuto. Es igual a la frecuencia respiratoria multiplicada por la cantidad de aire nuevo que entra en el alvéolo. Teniendo en cuenta, entonces lo vamos a calcular por la siguiente forma. Teniendo en cuenta que el aire que entra en los alvéolos, el volumen alveolar, es el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, yo hago frecuencia por este volumen alveolar, que surge de hacer volumen corriente menos volumen de espacio muerto, y voy a obtener la ventilación alveolar. La frecuencia respiratoria, nuevamente vamos a tomar 12 respiraciones por minuto. El volumen alveolar lo vamos a calcular como 500, que es el volumen corriente, menos 150 del espacio muerto, nos va a quedar 350 mililitros. Multiplicando 12 por 350, nos va a dar una ventilación alveolar por minuto de 4.200 mililitros por minuto. En resumen, la ventilación pulmonar es de 6 litros por minuto, pero no todo eso llega a los alvéolos. La ventilación alveolar por minuto es de 4 litros 200, 4.200 mililitros por minuto, teniendo en cuenta que, y esto nos introduce un próximo tema que es la relación ventilación-perfusión, teniendo en cuenta que el volumen minuto cardíaco que llega a los pulmones es de aproximadamente 5 litros por minuto, si yo hago ventilación 4.200 dividido perfusión 5.000, me va a dar una relación ventilación-perfusión de aproximadamente 0,8. Esto lo vamos a ver en la clase de relación ventilación-perfusión. Bueno, con respecto a la bibliografía utilizada, esto lo vimos del Guyton, el capítulo 37, del West, el capítulo 7, del Gannon, el capítulo 35, y del Husay, el capítulo 32. Bueno, polluelos, con esto completamos el análisis de esa parte, en la OP4 del módulo del alumno, donde nos pedían los volúmenes, las capacidades, las pruebas funcionales, el cálculo de los espacios muertos anatómicos fisiológicos y la ventilación pulmonar y alveolar. El resto lo dimos en clase presencial. Nos vemos en la próxima clase, polluelos, y sigan cuidándose.